bien, hermanos, buenos días. Les saludo a todos ustedes en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos otro día del Señor y tenemos pues la expectativa de poder leer la santa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Estamos en el Evangelio según San Lucas y allí nos vamos a dirigir a continuación. San Lucas capítulo 10, versículo 25. Hasta el versículo 42. Así que, hermanos míos, por favor, abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25 hasta el versículo 42. Atentamente escuchemos. Así dice la palabra del Señor. El buen samaritano. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hasta aquí la lectura, hermanos. Vamos a acercarnos al Señor y vamos a pedirle que nos enseñe su palabra. Acompáñenme en oración. Soberano Señor, gracias te damos por tu bendita y preciosa palabra. Señor, al leerla somos conscientes de nuestras limitaciones para poder comprender tu palabra, porque tu palabra, Señor, refleja tu pensamiento, tu palabra, Señor, refleja tu sabiduría.
Por lo tanto, Señor, necesitamos que nos guíes con tu Santo Espíritu, que pongas en nosotros la voluntad, la disposición para poder estar atento los próximos minutos a tu palabra. Sobre todo, Señor, danos un corazón sensible para obedecerte, Señor, y para ejecutar y cumplir tus mandamientos. Señor, gracias. Nos encomendamos a ti, Señor, al momento de leer tu palabra, y oramos en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos míos, ¿quién no ha escuchado la historia del buen samaritano? Esta es una parábola bastante conocida. Para comprender es importantísimo, hermanos, preguntarnos lo siguiente. ¿Cuál fue la intención de Jesús al contar esta historia? ¿Por qué Jesús contó la historia de la parábola? ¿Qué quería lograr Jesús al contar esta historia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y tenemos que responder. Y el contexto nos va a ayudar. Y vamos al versículo 25, hermanos. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó. Un intérprete de la ley, es decir, un escriba. Un hombre versado y conocedor de la ley de Moisés. Un hombre que conocía de cerca la Torá, es decir, el Antiguo Testamento. Es decir, un líder espiritual. Alguien que conoce la palabra de Dios. Dice la Biblia que ese hombre, ese escriba, se levantó y dijo para probarle. Nos damos cuenta que este hombre, cuando se acerca a Jesús, le va a hacer una pregunta, pero con una motivación equivocada. Este hombre no está buscando aprender la palabra de Dios. Este hombre no está buscando la verdad de Dios. Este hombre está buscando ponerle una trampa a Jesús, ridiculizarle a Jesús. Está desafiando a nuestro Señor Jesucristo, porque el único objetivo que tiene ese intérprete de la ley es atrapar a Jesús en algún error para tener de qué acusarle y mandarle a la muerte. Recuerden, hermanos, que el mundo religioso de esa época, liderados por estos bandidos de Anás, Caifás, ¿no? Toda esa gente, hermanos, odiaban terriblemente a nuestro Señor Jesucristo y buscaban cualquier pretexto para desacreditarle, cualquier sin razón para matar a nuestro Señor Jesús. Y aquí está entonces este escriba, este maestro de la ley, este profesional. Este hombre se presenta ante Jesús y le hace una pregunta para probarle. Dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En otras palabras, Jesús, quiero que me expliques qué tengo que hacer para ir al cielo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué necesito hacer para estar muy bien con Dios y un día cuando yo me muera, yo tenga que estar delante de Dios? ¿Qué tengo que hacer, maestro? Quisiera que me expliques. Y por cierto, hermanos, la pregunta es una pregunta muy buena. Es más, esta pregunta es la pregunta más importante que todos nosotros deberíamos hacernos. Esta es la pregunta que tenía en la mente Nicodemo cuando le visitó a Jesús aquella noche en San Juan capítulo 3. Esta es la pregunta que le hizo el joven rico a Jesús cuando en Lucas, en el capítulo 18, se acercó el joven rico y le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa era una pregunta que estaba en la mente de los judíos. Ellos eran arminianos. ¿Qué quiere decir eso? Ellos llegaron a pensar que la salvación era meritoria. Ellos llegaron a creer que la salvación se consigue en base a méritos, en base a esfuerzos humanos. Por esa razón este hombre pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor? En el verso 26 dice: Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Para responder a esta pregunta lícita, a esta extraordinaria pregunta, una muy buena pregunta, pero lamentablemente viene de un corazón malvado, con una motivación mala, pero la pregunta es buena, la pregunta es necesaria responder. ¿Y qué hace Jesús para responder, hermanos míos?
Jesús le lleva al escriba a la Biblia. Y Jesús le dice, en la Biblia, en la palabra de Dios está la respuesta a esa pregunta que tú estás haciendo. ¿Cómo lees la Biblia? ¿Cómo entiendes la Biblia? Se supone que tú eres un maestro, tú eres un escriba. ¿Cómo interpretas? Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo a este hombre. Y en el versículo 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre está respondiendo acertadamente. Ha dado la respuesta correcta. Y para esa respuesta él está utilizando, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Tomemos nota, hermanos míos. Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Allí se enseña que tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. Y en Levítico, capítulo 19, verso 18, se enseña que debemos amar a nuestro prójimo. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Entonces este escriba no estaba equivocado. Este escriba efectivamente conoce la Biblia y cita la Biblia para dar su respuesta. Por cierto, hermanos míos, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuántos mandamientos tiene la ley de Dios, hermanos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos mandamientos tiene la ley de Dios? 10 mandamientos. ¿Alguien lo puede decir de memoria, del primero hasta el 10º? No es un examen, hermanos, no se preocupen. Pero deberíamos aprenderlo de memoria, los 10 mandamientos. Pero el Señor Jesús ha resumido estos 10 mandamientos en 2 mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y este escriba ha dado la respuesta correcta. ¿Y qué le dice el Señor en el verso 28? Lucas 10, 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Y rápidamente nos preguntamos, ¿por qué Jesús no le dijo a este hombre, cree en mí y serás salvo, arrepiéntete, entrega tu vida a mí? Solo tú tienes que creer en mí. ¿Por qué Jesús no le dijo eso? Si sabemos que uno es salvo por creer en Cristo Jesús, si sabemos nosotros que somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿por qué Jesús no le dijo eso? Porque Jesús le dijo, haz esto y vivirás. ¿Por qué le diría eso? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesús misericordiosamente a continuación va a exponer la condición del corazón de este hombre. Jesús va a sacar a relucir la situación en la que se encuentra este hombre. En otras palabras, para que este hombre valore la salvación de Dios, para que este hombre entienda el Evangelio, primero tiene que entender su condición. Primero tiene que entender la situación espiritual en la que él se encuentra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque este maestro de la ley, este hombre, se creía un buen hombre. Se creía él que delante de Dios él estaba cumpliendo los mandamientos de Dios, porque era un hombre muy religioso. Él pensaba que todo estaba bien con Dios, pero el Señor Jesús, que conoce su corazón, a continuación va a hacer el diagnóstico. Y es esa la razón por la que él va a contar la historia del buen samaritano, porque Jesús quiere exponer cómo está el corazón de este hombre. Y también el Señor quiere mostrarle a este hombre que este hombre necesita desesperadamente la gracia de Dios. Este hombre está totalmente necesitado de la compasión de Dios. Miren, dice en el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, este es un hombre que ni cuenta se da de su condición. Este pobre hombre, hermanos, no tiene ningún interés en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Por eso dice la Biblia, él quiere justificarse a sí mismo. Este hombre quiere caer bien parado, donde sea. Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esa es la pregunta que le hace. ¿Y quién es mi prójimo? Y los judíos tenían en la mente este concepto, que prójimo para ellos era otra persona similar a ellos, de su misma religión, de su mismo pueblo, de su mismo vecindario.
Entonces ellos son su prójimo. Pero gente de otro pueblo, gente de otra religión, no, ese no es mi prójimo, ese es mi enemigo. Por eso, si ustedes se recuerdan el Sermón del Monte, hermanos míos, en Mateo capítulo 5, Jesús dijo: oísteis a los antiguos decir, aborrecerás a tu enemigo, pero amarás a tu amigo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos, oren por aquellos que los persigan. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa era la idiosincrasia de estos judíos. Por esa razón, este escriba, este maestro de la ley, que quiere desafiarle a nuestro Señor, le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Como diciendo: Jesús, yo sé quién es mi prójimo, yo sé, pero si tú tienes alguna definición, tienes un concepto tal vez novedoso de qué es un prójimo, quisiera que me lo digas. ¿Quién es mi prójimo? Porque con Dios, ok, todo bien con Dios, yo amo a Dios intensamente, profundamente, completamente amo a Dios. Por eso soy escriba, ¿no? Más o menos imagínense la actitud de este hombre. Y en el versículo 30 empieza la historia. Respondiendo Jesús dijo, me detengo ahí, hermanos míos. Acabo de ver con ustedes el contexto detrás de la historia del buen samaritano. El contexto es importante, hermanos, para entender la intención de Jesús al contar esta historia. ¿Qué quería decir Jesús a este escriba con esta historia? ¿Y qué quiere decirnos Jesús a nosotros al contar la historia del buen samaritano? ¿Solo nos quiere decir que hay que ser buena gente y hay que ser colaborador? ¿Solo eso es la enseñanza de Jesús? ¿O hay algo más? Y vamos a ver a continuación. Dice en el verso 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. ¡Qué inseguridad! La inseguridad no es de estos días nada más, es de toda la vida. Y aquí este forastero, por cierto, hermanos, este hombre no existe, es una historia que Jesús está inventando. Eso es una parábola, una historia ficticia. Eso es una parábola. Pero Jesús inventa esta historia porque tiene algo que decir al escriba y algo que decirnos a nosotros. Y dice que había un hombre que estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Por cierto, hermanos, de Jerusalén hasta Jericó, más o menos la distancia es de 34 kilómetros. Un camino bastante peligroso. El camino es quebradas, hay precipicios, hay cuevas. Es bastante peligroso el camino. Por eso ese lugar incluso era conocido como el Camino de la Sangre. Así le llamaban, era su apodo, el Camino de la Sangre. Porque si no tenías cuidado, terminabas muerto. Había asaltantes, delincuentes. Y de hecho, cuando Jesús le cuenta esta historia al escriba, a este maestro de la ley, y hay mucha gente que está escuchando la historia de Jesús, de hecho que ellos saben de qué camino están hablando. Pero nosotros tal vez no sabíamos, ¿no? Camino de Jerusalén a Jericó. Pero ahora que les estoy explicando, nos damos cuenta que el camino es peligrosísimo. Es un camino peligroso. Y efectivamente, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, 34 kilómetros, casi 8 horas de camino, todo el día caminando. Dice, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Lo masacraron, le dejaron sin ropa, lo dejaron sin esperanza, tirado ahí en el camino, agonizando al pobre hombre. Jesús está contando esta historia. Imagínense qué estaría pensando el escriba al escuchar la historia. ¿Qué estaría pensando la gente al escuchar la historia? Dirían, qué pena, qué tristeza este pobre hombre. Pero la historia continúa. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote. Me detengo ahí, hermanos. De pronto dice la Biblia que apareció un sacerdote. Un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote, hermanos? Bueno, es un siervo de Dios. Es alguien que trabaja en el templo. Un sacerdote es alguien que conoce muy bien la palabra de Dios. Y voy a leer algunos textos que se supone que un sacerdote conoce. Por ejemplo, Levítico capítulo 19, 34 dice así: como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti. Repito, lo amarás como a ti mismo,
porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Levítico 19:34. Y de hecho el sacerdote conocía muy bien este pasaje. Pero hay otro pasaje, hermanos, en Miqueas, desde el versículo 6. Miqueas 6:6 dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hermanos, ¿a qué se dedicaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era su trabajo? En el templo ellos hacían el servicio para Dios, sacrificaban los animales que el pueblo traía, los toros, los carneros, las ovejas. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Ellos hacían ello. Y conocían bien la palabra de Dios. Y sabían que el deber del sacerdote es amar a todas las personas, auxiliar al que necesita. En el versículo 8 dice, Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bien, hermanos, eso lo sabía todo sacerdote. Entonces Jesús dice, está ahí el hombre agónico, le pasó la desgracia a este pobre hombre, pero de pronto, hermanos, se aparece un sacerdote. La esperanza, el héroe de la historia está acercándose, el profesional en ayudar, porque es su deber ayudar, el sacerdote, el siervo de Dios se está acercando y de hecho tiene que brindarle ayuda, tiene que auxiliarle. Y seguramente el escriba está escuchando atentamente y dice, qué bueno Jesús, ya se pone interesante la historia, ya viene el sacerdote. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Volvamos a Lucas en el capítulo 10. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Por qué no le ayudó? ¿Qué pasó? ¿Por qué Jesús cuenta esta historia bastante extraña? ¿Por qué Jesús quiere hacer quedar mal al sacerdote? ¿Por qué Jesús no dijo, el sacerdote lo vio, se compadeció, le ayudó? ¿Por qué Jesús está diciendo que el sacerdote simplemente le vio y pasó de largo? En otras palabras, Jesús está diciendo, ese hombre fue un total indiferente a la necesidad de este hombre que estaba agonizando. No tuvo ni la más remota intención de ayudarle. No tuvo ningún interés. Hay una total indiferencia. Este hombre está indiferente a la desgracia de este hombre. Hay algunos comentaristas que dicen, bueno, el sacerdote no le ayudó porque a lo mejor pensó que estaba muerto. Y según la ley de Moisés, un sacerdote o un judío no puede agarrar a un cadáver porque se contamina. Y el proceso de purificarse es tedioso y mucho se sacrifica y el pobre sacerdote no podría oficiar su servicio. Así que tal vez por eso no le ayudó. Estaba muy ocupadito el sacerdote, posiblemente por eso. Otros dicen, el sacerdote no le ayudó porque al verle el sacerdote dijo, a lo mejor es un hombre pecador y por eso Dios le ha castigado. Que termine de castigarle Dios y yo paso de largo. Lo cierto, hermanos, es que esta es una historia ficticia que está contándonos el Señor Jesús, pero aquí hay algo que el Señor quiere enfatizar. Cuando el Señor dice que este sacerdote no le ayudó, pasó de largo, fue indiferente, lo que Jesús está haciendo es denunciar a la clase religiosa y a la clase sacerdotal de su época. Obviamente que deben haber muy buenas excepciones. De hecho que deben haber sacerdotes como Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que eran hombres honorables, hombres buenos. Pero la mayoría de estos líderes religiosos eran hipócritas, paredes blanqueadas, pero por dentro huesos secos. Así era el sistema religioso. ¿Y qué está diciendo Jesús? Ese héroe no ayudó a este pobre hombre que está muriéndose. Y simplemente se fue. Imagínense la cara del escriba al escuchar esta historia. En el versículo
32 dice, asimismo, un levita, ¿qué es un levita, hermanos? Bueno, un levita es un judío de la tribu de Leví, pero no de la familia de Aarón. Por lo tanto, los levitas no son sacerdotes, ¿no? Porque no son de la familia de Aarón, la familia sacerdotal. Pero los levitas son siervos de Dios, son también personas religiosas que trabajan en el templo, que ayudan y colaboran con los sacerdotes. En síntesis, un levita también es un candidato a ser un héroe de esta historia. Y el levita se presenta. Vamos a ver qué sucede. Yo me pongo a pensar en el hombre, trato de imaginarme, aunque es una historia ficticia, ¿verdad? Pero si estuviésemos en el lugar del hombre malherido, viendo que el sacerdote se va, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Qué pasó con el levita? Dice la Biblia aquí. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otro indiferente, otro que no se compadeció de este pobre hombre que está muriéndose. Sus razones tendrá, pero no hay nada que justifique, y se va. Imagínense en la cara del escriba al escuchar esta historia. El escriba diría, ¿a dónde quiere llegar Jesús? ¿A dónde quiere llegar Jesús? Bueno, el sacerdote no le ayudó, el escriba, el levita no le ayudó. Ahora, de hecho que va a venir un laico, es decir, va a venir un judío que no es religioso. Vamos a ver qué pasa, porque la lógica es esa. Primero, el sacerdote, nada que ver. Segundo, el levita, nada que ver. Tercero, será pues cualquier judío. Pero ¿qué dice Jesús? En el verso 33, pero un samaritano. Para comprender esto, hermanos, hay que recordar que entre judíos y samaritanos no hay buena relación. Que los judíos detestan, desprecian y odian a los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos, hermanos, eran judíos mestizos, judíos mezclados con gente de otros pueblos, de otras tribus. Cuando Israel se dividió en dos reinos, después de la muerte de Salomón, ustedes recordarán, Israel se partió en dos reinos, se dividieron. El reino del norte es el reino de los samaritanos. Cuando Nabucodonosor invadió, hermanos, a Israel, estos judíos, muchos se quedaron y se casaron con gente de otros pueblos. Por lo tanto, los judíos de pura cepa miraban con desprecio a los samaritanos. Incluso, hermanos, cuando ellos querían insultarle a alguien, ¿saben cuál era el insulto que le daban a otra persona? Le decían, samaritano. Así de feo se llevaban, hermanos. En cierta ocasión, incluso a nuestro Señor Jesús, le insultaron diciéndole samaritano. Eso lo vamos a encontrar en Juan capítulo 8, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Miren, le están insultando a Jesús y le están diciendo samaritano, endemoniado. Entonces, hermanos, eso era un insulto horrible. Entonces, hermanos, entre judíos y samaritanos había enemistad. Los samaritanos odiaban a los judíos también. Los odiaban y se detestaban. Eran enemigos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? De pronto apareció un samaritano. El enemigo apareció en el camino. ¿Y qué se espera que haga este enemigo con este judío que se está muriendo? ¿Qué pensaría el judío? Imaginémonos un poco. Está ahí muriéndose, está con un ojo abierto. Pasó el sacerdote, se fue su esperanza. Pasó el levita, acabó de morirse su esperanza. Y de pronto, oh Señor, aparece su enemigo. Este me va a dar el tiro de gracia. Este se va a reír de mí. No voy a poder hacer nada. De pronto, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Su enemigo, aquel que debería de insultarle, burlarse y darle una patada y terminar de matarle, su enemigo se compadece de él. Un autor dice lo siguiente para contextualizarlo. Haga de cuenta, usted está en la calle y le han asaltado. Viene el pastor, no le ayuda. Viene el diácono y no le ayuda. Pero de pronto viene un ateo, un idólatra. Ese te ayuda. Ese se compadece de ti.
¿Qué quiere decir el Señor Jesús con esta historia, hermanos? ¿Cuál es la enseñanza? Y miren, dice el 33, voy a repetir. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Literalmente este hombre se está desprendiendo de sus víveres. No creo que este hombre esté viajando con su botiquín en la mano, no había botiquín en esa época. ¿De dónde sacó tela para vendar las heridas del moribundo? Seguramente se sacó su túnica, ¿no? Y empezó a vendar. ¿De dónde sacó aceite y vino para curar las heridas de este hombre? De hecho era su fiambre, ¿no? Lo que estaba llevando para consumir. Se desprendió de eso. ¡Su enemigo! Y luego dice en el 34, la segunda parte, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Este hombre se va a dedicar a cuidar a su enemigo. En el versículo 35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios. Eso indica, hermanos, que este hombre, el samaritano, cuidó a su enemigo, al judío, toda la noche. Toda la noche estuvo atendiendo, cuidando. Y al otro día, dice, sacó 2 denarios. Ahora, hermanos, 2 denarios no es poca plata. 2 denarios en esa época era el salario de 2 días de trabajo de un soldado romano. O sea, una buena paga. O sea, este hombre está haciendo algo totalmente increíble, hermanos. Está tratando a su enemigo con la mayor dedicación, con la mayor preocupación. Está dando todo de sí. Está dando su tiempo. Está dando su parte de su ropa. Está dando su comida. Está dando su dinero para ayudar. Incluso se está arriesgando a que lo estafen. ¿Por qué digo eso? Porque dice en el 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Miren, le está diciendo al mesonero, señor mesonero, atiende por favor al herido. Y si gastas más, anótalo a mi cuenta. Cuando yo regrese, yo te lo voy a pagar. Se está arriesgando a que el mesonero sea un abusivo y que ponga la cifra con muchos ceros y al final digas, señor, ¿sabe qué? Es $1,000, tiene que pagar. ¿Tanto? Sí, tú has dicho, ahí está la cuenta. Un comentarista dice, hermanos, que esos 2 denarios que ha pagado en esa época podría alcanzar para 2 meses de alojamiento en un mesón. 2 meses. O sea, en otras palabras, lo que este hombre ha hecho es, ha pagado muchísimo dinero para ayudar a este hombre malherido. ¿Cuál es la enseñanza entonces de esta historia, hermanos? ¿Por qué Jesús le dice a este hombre, haz tú lo mismo y serás salvo? ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es el punto de la historia? Hermanos, el Señor Jesús contó esta historia para destrozar, para derribar la religiosidad de este hombre. Contó esta historia para demostrar que en esta tierra no hay nadie que pueda amar así de exageradamente. No hay nadie que pueda amar así como este samaritano amó a su prójimo. Tal vez tú puedes decir, no lo creo, pastor, porque yo veo gente que sí ha hecho ese trabajo. Y yo te digo, estoy de acuerdo, pero cuando el Señor Jesús cuente esta historia, no es para decirnos que hay que ser voluntariado una sola vez y ya. No, Jesús está diciendo simplemente aquí, tú puedes amar sin límites, tú puedes amar así todos los días, tú puedes tener ese tipo de trato y ese tipo de amor para todas las personas, incluyendo a tu enemigo. Tú puedes amar así. Solo uno ha amado de esa manera. ¿Y quién es ese uno que ha amado así, que ha dado su tiempo, ha dado su cuerpo en la cruz del Calvario? Se ha sacrificado por nosotros. ¿Quién es el único que ama así? El Señor Jesús. Nadie más, hermanos míos. Absolutamente nadie más. Por eso en el versículo 36 dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El 37.
Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús le desafía, le dice, bueno, ya sabes la historia. Si puedes ser como el samaritano, ve y serás salvo por tus obras. Pero saben, hermanos, imposible. Ningún ser humano puede ser salvo por obras. Lo que el Señor Jesús quiere aquí es hacer que el escriba reconozca su condición, que él ha fallado, que él ni siquiera puede cumplir este gran mandamiento de amar a su prójimo, porque este escriba no ama a Dios como debe de ser y no ama a su prójimo. Y Dios quiere que este hombre se humille y diga, Señor, sálvame. Eso es lo que nosotros hacemos, hermanos. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces aquí tenemos la primera enseñanza en esta mañana, hermanos. Tenemos 1 hora para terminar la siguiente enseñanza. No se asusten, hermanos, ya estamos terminando. La enseñanza aquí, hermanos, es, tenemos que amar a nuestro prójimo, pero tenemos que ser conscientes, hermanos míos, que esta historia fue contada con el propósito de descubrir la condición de este hombre, de enseñarle que nadie puede amar así tan perfectamente, solo Cristo Jesús. Pero eso no nos exime a nosotros de nuestra tarea de amar a las personas. Ahora, la práctica para nosotros es mostrar compasión y mostrar misericordia, y no por eso inflar el pecho y decir, yo he ayudado, oh, ahí está. No, si hemos hecho algo es simplemente por misericordia del Señor. Nos dio el privilegio de poder hacer una obra de bien. Pero ahora pasemos en segundo lugar, hermanos, a lo que significa amar a Dios. Y aquí tenemos otra historia, la historia de Jesús visitando a Marta y a María. En el 38 dice, aconteció que yendo de camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Nosotros, leyendo el libro de Juan, sabemos que ese pueblito era Betania, y que esta casa era la carta de María, de Marta y su hermano Lázaro. Estos tres eran amigos de nuestro Señor Jesús. Cada vez que Jesús viajaba a Jerusalén, Jesús siempre se quedaba a hospedar en la casa de María, de Marta y de Lázaro. En una ocasión incluso el Señor resucitó a Lázaro. ¿Se acuerdan de esa historia, hermanos? Entonces hay una relación muy estrecha entre ellos. Y Jesús, hermanos, está viajando directamente a Jerusalén. El tiempo es corto, pronto llegará la muerte del Señor Jesús. El Señor está viajando a Jerusalén y llega a Betania. Y dice que Marta le recibe en su casa. Marta es una mujer muy hospedadora, muy atenta. Algunos dicen que tal vez era la hermana mayor, porque la costumbre en esa época era que el hijo mayor era el que mostraba la hospitalidad, el que mostraba el saludo antes que los demás. Entonces aquí está, Marta le recibe al Señor Jesús. Dice el 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Me detengo ahí, hermanos. Es importante reflexionar en esto. Marta es una mujer admirable, porque es una mujer generosa, es una mujer muy, muy hospedadora. Le invita a Jesús a pasar a su casa. ¿Jesús estaba caminando solo o estaba caminando con sus discípulos, hermanos? ¿O caminaba solito Jesús? Con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Cuántos apóstoles tenía? 12, ¿no? Muy bien, 12 apóstoles. Más Jesús, como mínimo 13 hombres, 13 varones. ¿Y qué hace Marta? Marta le recibe en su casa y Marta le va a dar el almuerzo. ¿Se imaginan cocinar para 13 hombres? Y yo digo, es una mujer admirable porque ella ama a Jesús y quiere dar la mejor atención a Jesús. Y se esmera, se esfuerza porque todo esté bien, la casa bien ordenada, la sala para recepcionar a Jesús. Es el maestro, es Jesús, sus discípulos. Vamos a preparar la comida, tenemos que preparar ¿qué le gusta a Jesús? Tal vez ceviche, vamos a preparar ceviche, no sé, ¿no? Pero imagínense, hermanos, todo debe quedar bien, porque es el Señor el que ha visitado, no es cualquier persona. Es nada más ni nada menos que el Señor y Él se merece lo mejor. De lo mejor. Y aquí está Marta esforzándose. Hay que agradecer al Señor por la vida de esta mujer. Pero dice el verso 40, pero Marta se preocupaba mucho con muchos quehaceres. Había llegado a estresarse esta mujer.
¿Quién no se estresa, hermanos, en su afán de querer que las cosas salgan bien y a veces no te sale como debe ser? ¿Te estresas? ¿Te preocupas? ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿O nunca te ha pasado? Si te ha pasado, entonces puedes entender a Marta. Pero ¿qué pasa? En el verso 39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué estaba haciendo su hermana María? Estaba ayudándola a pelar la papa, estaba ayudando a preparar el arroz, estaba ayudando a lavar los platos, a secar la mesa para que se siente Jesús y sus discípulos para el almuerzo. ¿Estaba haciendo eso María o no? ¿Qué estaba haciendo María? Estaba sentada. ¿Dónde estaba sentada esta mujer? A los pies de Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Oía atentamente la prédica de Jesús. Jesús estaba predicando, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? En la NBI diría: Señor, ¿no te interesa? ¿No te importa que mi hermana me haya dejado a mí solita? Yo sola tengo que hacer todo. Dile pues a mi hermana que me ayude. Mire, está como una ociosa aquí sentada a tus pies. Y nosotros diríamos: ¿pero por qué María no le ayuda? ¿Por qué María no colabora? ¿Qué le dice Jesús? En el 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. Sus palabras son muy tiernas de Jesús. Jesús se compadece y dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Hermanos, aquí el pasaje bíblico nos habla de la prioridad de escuchar la palabra de Dios. En nuestra vida tenemos muchas cosas que hacer, eso es verdad, hermanos. Tenemos que ser hospedadores, tenemos que ser generosos, eso es verdad. Pero lo primero, hermanos, es escuchar al Señor Jesús. Esa es la prioridad para todos nosotros. Y amar a Dios implica eso. Amar a Dios implica: te escucho, Señor. Me interesa lo que tú me tienes que decir, Señor. Yo valoro tus palabras, Señor. Sin tus palabras yo no puedo vivir, Señor. Señor, por favor, conmueve mi corazón. Señor, ayúdame a estar atento a tu palabra, que no me quede dormido mientras el pastor está predicando. Eso tenemos que decirle al Señor, hermanos, ¿no? Y el Señor Jesús dijo: esa es la prioridad. Por cierto, hermanos, aquí Jesús ya está viajando a Jerusalén y el tiempo es corto, ya va a morir. Después de esto ya no va a haber más oportunidad para escucharle a Jesús predicar. Todo tiene su tiempo, hermanos. Pero aquí era el tiempo de escuchar. A veces eso nos pasa a nosotros, hermanos. Estamos tan afanados, tan turbados con muchas cosas. Incluso sirviéndole al Señor estamos tan preocupados que nos olvidamos de escucharle a Él. Y amar a Dios, hermanos, implica eso: amar su palabra, amarle a Él. Obviamente aquí el Señor no le va a decir a María: María, mira, tu hermana se está molestando, mira, ya no me va a invitar la próxima vez, mejor párate y ve a hacer las cosas. No, ¿qué le dice Jesús? Marta, estás muy afanada, muy turbada, pero tu hermana ha escogido la mejor parte. Y no le voy a decir que se pare, que siga escuchando. Hay otro detalle, y con esto acabo, hermanos. En esa cultura judía antigua, no era bien visto que una mujer esté sentada al lado de un maestro escuchando la prédica. No era bien visto. Era una cultura machista. Los únicos que podían estar sentados al pie del maestro eran los varones. Pero imagínense, rompiendo esa barrera, María está a los pies de Jesús. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué pensarían sus vecinos? ¡Qué escándalo! Una mujer a los pies del maestro. Y Jesús no dice nada, ¿no? Pero Jesús dijo: hay que escuchar la palabra, prioritario. Bien, hermanos, tenemos dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos en esta mañana por la meditación en tu palabra, por estas dos historias, Señor. Estas dos historias, sobre todo la del buen samaritano, sirve para ponernos en la realidad donde estamos, Señor. Pero es lo justo, y nosotros no podemos llegar a ese estándar. Humillados venimos ante ti y te decimos: sálvame, Señor. Ayúdame, Señor.
La salvación, Señor, es por gracia. Y este escriba tenía que haber entendido eso. Ayúdanos a darte prioridad a ti, Señor, que esta es una manera de demostrar que te amamos, dándote la prioridad a ti, a tu palabra, a escucharte a ti, Señor. A veces estamos tan afanados y turbados. Danos de tu paz, Padre, y que siempre busquemos el espacio para escucharte. En el nombre de Jesús oramos. Amén.